Jerusalén, en aquellos días, era una ciudad dividida por murallas y por tensiones invisibles. Bajo la ocupación del Imperio Romano, la tierra prometida a un pueblo antiguo se había tornado un teatro de opresión, resistencia y miedo. Las calles estaban repletas de rumores de guerra, de profetas, de un Mesías esperado, y también de soldados. Las águilas de Roma brillaban sobre estandartes ensangrentados por decenas de campañas. Los fariseos discutían la ley, los saduceos pactaban con el poder, y los celotes tramaban en silencio el próximo ataque contra los invasores. Era una caldera a punto de estallar, y en medio de ese fuego contenido, los romanos imponían su orden con hierro y crueldad. Cualquier señal de insurrección era aplastada antes de germinar. Y en ese entorno volátil, llegaba a la ciudad sagrada un hombre marcado por guerras ajenas. Un centurión. No uno cualquiera. Su armadura no brillaba como las de los desfiles, estaba corroída por el tiempo y las batallas. Casio Longino, nacido en la Capadocia, hijo de un comerciante y de una vida sin raíces. Había combatido en la Galia contra tribus salvajes, visto la locura en Egipto, y sentido la nieve arder en las campañas de Germania. Había perdido la vista de un ojo en un combate cuerpo a cuerpo. Pero aún así, seguía en pie. Porque Roma no necesitaba poetas. Necesitaba verdugos que obedecieran sin pestañear. A Longino no le interesaba la fe de los judíos. Ni sus profetas, ni sus escrituras. Para él, eran simplemente un pueblo indomable y molesto. Lo suyo era mantener la Pax Romana, aun cuando esa paz se construyera sobre gritos ahogados y maderas cruzadas. Había ejecutado hombres sin nombre, rebeldes con fuego en los ojos y ladrones que suplicaban por sus madres. Y ahora, tenía una nueva orden, supervisar la ejecución de 3 sentenciados más. 3 cruces. 3 cuerpos. Un día más. Nada especial. Si esta historia ya despertó algo en ti, si sientes que hay más en este relato que solo madera, clavos y soldados, entonces no dejes que esta verdad pase de largo. Dale like, suscríbete al canal y comparte este video con alguien que necesita recordar que incluso el corazón más endurecido puede ser alcanzado por la luz. Pero ese día, era distinto. Porque entre los 3 hombres que debía vigilar, uno caminaba hacia la muerte con un silencio que desarmaba. Lo llamaban Jesús. Y aunque sus ropas estuvieran rasgadas, su rostro sangrando y su cuerpo arrastrando oprobio, había en él una calma que perturbaba. Longino no sabía por qué, pero algo en su estómago comenzó a retorcerse. Un instinto antiguo, un presentimiento, o quizás, una herida invisible que empezaba a abrirse. Su misión era clara, asegurarse de que esos 3 murieran antes del atardecer. Lo que Longino no sabía, era que él también moriría ese día. No su cuerpo, no su uniforme, sino algo mucho más profundo. Porque aquel que pendía del madero no había venido para ser protegido, sino para ser herido. Y esa herida, sería abierta por sus propias manos. La mañana estaba cargada de polvo y tensión. Las calles, abarrotadas de miradas sedientas de justicia, se abrían como un río violento para dar paso a los condenados. Longino avanzaba al frente, montando su caballo con el rostro endurecido por la costumbre. A su alrededor, el pueblo gritaba con una furia que no nacía del juicio, sino del odio. Maldecían, arrojaban piedras, escupían. 3 hombres llevaban sobre sus espaldas los maderos de su propia condena, pero uno de ellos, el que iba en el centro, no respondía con gestos de dolor ni rabia. Caminaba como si supiera exactamente a dónde lo llevaban, y por qué. Jesús de Nazaret. Así lo habían identificado. Un carpintero, pregonero, curandero, según unos, o blasfemo, endemoniado y hereje, según otros. A los ojos de Longino, era solo otro rebelde del desierto, derrotado por el sistema que aplastaba los sueños con la misma frialdad con la que limpiaba la sangre de las espadas. Había algo inquietante en él. Su cuerpo estaba destrozado, los romanos le habían azotado con una fuerza inhumana, su piel agrietada como arcilla seca, la corona de espinas hundida en su frente como si quisiera penetrar hasta su alma. Sin embargo, los ojos. Esos ojos no transmitían desesperación ni terror. Transmitían perdón. Y Longinus, un veterano curtido en batalla, sintió el golpe invisible de esa presencia. Era como si, por primera vez, estuviera frente a un hombre condenado que no rogaba por vivir, sino que caminaba como alguien que había elegido morir. Los lamentos de las mujeres se entremezclaban con el ulular del viento. Algunas seguían al maestro con lágrimas que hablaban más que cualquier palabra. Una de ellas, rota por dentro, murmuraba entre sollozos, ¿por qué a él? Longino no lo entendía.
Estaba entrenado para ignorar emociones. Para él, una ejecución era solo parte del engranaje imperial. Pero ese día, algo dentro suyo empezó a romperse. Un ruido sordo, interno, como si una parte olvidada de su alma despertara por primera vez desde que vio la guerra por primera vez. El cielo, poco a poco, comenzaba a tornarse opaco. Las nubes se espesaban como presagio. Y aunque faltaban horas para el mediodía, el sol parecía esconderse del horror que estaba por venir. Longino miró hacia adelante. El monte llamado Gólgota se elevaba como una cicatriz en la piel de Jerusalén. Allí, la sangre se mezclaba con la piedra, y los cuervos sobrevolaban como heraldos de una tragedia que se repetía, pero que hoy sería distinta. El centurión no lo sabía, pero cada paso que daba al lado de ese prisionero estaba llevándolo también hacia su propio juicio. Porque, al final del camino, no solo moriría un hombre, sino también la certeza que Roma había sembrado en el corazón de sus soldados. El suelo temblaba leve, como si Jerusalén misma se estremeciera ante lo que estaba por suceder. El monte del Gólgota no tenía gloria, ni honor, ni solemnidad. Era una loma árida, maldita, donde el imperio colgaba a los que se atrevieran a desafiarlo. Allí, el polvo estaba mezclado con sangre reseca, y las piedras, marcadas por ecos de gritos que ya nadie recordaba. Era un altar pagano donde se sacrificaba la carne, y se extinguía el nombre. Pero esa vez, los cielos parecían detenerse. Como si hasta el viento contuviera el aliento. Longino descendió de su caballo. Dio órdenes sin levantar la voz. Los soldados, acostumbrados a la rutina macabra, tomaron al primero de los condenados. Luego al segundo. Clavos, gritos, sangre. El tercer hombre, Jesús, fue el último. Su cuerpo ya no ofrecía resistencia. Lo tendieron sobre el madero y le sujetaron los brazos. Cuando el martillo cayó por primera vez, algunos apartaron la mirada. No él. Mantuvo los ojos abiertos, mirando al cielo, como si incluso en el momento del mayor dolor, supiera algo que nadie más comprendía. Los clavos perforaron carne y osos. Las venas estallaron. La madera absorbió el líquido sagrado como si fuese tierra sedienta. Longino observaba. Su deber era asegurarse de que la ejecución fuera completa, sin errores, sin demoras. Cuando el poste fue levantado y la cruz quedó erguida, el mundo pareció inclinarse. El cuerpo colgado no colapsaba en desesperación. No imploraba. No maldecía. Y entonces, habló. Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Las palabras no eran un gemido. Ni una súplica. Eran un decreto. Firmes, llenas de ternura. Como si ese moribundo no estuviese muriendo, sino extendiendo misericordia desde un trono. Longino se congeló. No entendía. ¿Quién perdona en medio de la tortura? ¿Quién ama mientras cuelga, humillado, ante los que le escupen el rostro? En todo su tiempo como soldado, había visto hombres rogar por sus vidas, gritar maldiciones, invocar dioses, maldecir a sus verdugos. Pero este hombre no parecía víctima. Parecía rey. Una de las mujeres que estaban a los pies de la cruz levantó la mirada. Era mayor, de rostro desgarrado por el dolor, pero sin rabia. Sus ojos se encontraron con los del centurión. Y en ese segundo, Longino desvió la vista como si hubiese sido herido sin lanza. Era la madre de aquel a quien él acababa de crucificar. Pero no lo miraba con odio. Lo miraba con compasión. El silencio comenzó a envolver el monte. El bullicio de la ciudad parecía lejano. Los sacerdotes discutían, los soldados jugaban con las túnicas de los ajusticiados, los curiosos murmuraban. Pero el corazón del centurión latía con fuerza, y cada pulsación era una campanada interior que decía, esto no es como antes. Esto es distinto. El cielo, oscuro, parecía inclinarse. Y en lo más profundo de su alma, Longino, el hombre que había ejecutado órdenes sin cuestionarlas, que había enterrado emociones para sobrevivir a la guerra, que había considerado a la fe como una debilidad, comenzó a sentir que algo divino estaba sucediendo justo delante de él. Pero seguía sin entender. Seguía sin ver. Aún no sabía que sería la suya, la mano que abriría la última herida del cordero. El mediodía llegó sin sol. El cielo, cubierto de nubes densas, se tornó negro como la noche. Algunos pensaron en un eclipse, otros en un castigo. Pero los ancianos sabían que no era un fenómeno natural, era un juicio. Un silencio extraño cayó sobre Jerusalén. No era el silencio de la paz, sino el de la espera. Hasta los cuervos se alejaron. El Gólgota, de repente, se convirtió en el centro del universo.
Allí, colgado entre cielo y tierra, un hombre moría, y con él, moría algo más. Por 3 largas horas, la oscuridad envolvió todo. Los comerciantes cerraron sus puestos. Las madres recogieron a sus hijos. Los sacerdotes se miraban entre sí, inquietos. Y Longino, que hasta entonces había dirigido con precisión cada parte de la ejecución, se quedó inmóvil. Algo lo sujetaba por dentro. No era miedo. Era certeza. Una certeza que le pesaba más que la armadura. Sus ojos, acostumbrados a ver cuerpos desmoronarse, no podían apartarse de aquel rostro ensangrentado, que aún, agonizante, guardaba una paz imposible. De pronto, un estremecimiento profundo atravesó la tierra. Las piedras crujieron, los muros vibraron. Desde lo alto del templo, a kilómetros de allí, un sonido desgarrador rasgó el aire. El velo del lugar santísimo, ese que ningún hombre podía tocar, que separaba al Dios de Israel del resto del mundo, se rompía de arriba abajo. Invisible para casi todos, pero audible para las almas sensibles. Fue como si el cielo mismo gritara. Como si el Creador estuviese abriendo su morada para recibir al crucificado. Como si la historia entera se estuviera partiendo en dos. Longino no pudo mantenerse en pie. Sus piernas, firmes por años de guerra, cedieron. Cayó de rodillas. No por debilidad, sino por revelación. Su boca, reseca, murmuró algo que no era romano, ni militar, ni racional. Era una confesión. Una rendición interior. Verdaderamente, este hombre era el Hijo de Dios. Las palabras salieron sin permiso, como si hubieran estado esperando toda una vida para liberarse. En ese instante, algo en su pecho se rompió. El centurión ya no era un oficial. Ya no era un verdugo. Era un testigo. Y aunque no lo comprendiera del todo, sabía que algo eterno acababa de suceder ante sus ojos. Pero la rutina del imperio no se detiene por milagros. Un subordinado se acercó con prisa, trayendo una orden oficial. La Pascua se acercaba, y ningún cuerpo debía permanecer colgado después del atardecer. La instrucción era clara, debían confirmar la muerte de los crucificados. Si aún respiraban, debían quebrarles las piernas para acelerar el fin. Nada fuera del protocolo. Ninguna compasión. Solo cumplimiento. Longino se puso de pie lentamente. El mundo ya no era el mismo, pero la orden debía cumplirse. Caminó hacia la cruz con una mezcla de obediencia y temor. No lo sabía aún, pero estaba a punto de protagonizar el acto más simbólico de toda la historia humana. Porque no sería cualquier soldado quien abriría el costado del Cordero. Sería él. El monte del Gólgota estaba en silencio, pero no era el silencio de la calma. Era el de lo irreversible. Los cuerpos colgaban inertes, quebrados por el suplicio, y el aire denso parecía haber olvidado cómo moverse. Los soldados se acercaban para cumplir el último paso, romper las piernas de los condenados y confirmar que no quedara vida en ninguno. El primero ya había exhalado su último aliento. El segundo también. Pero el tercero, el del centro, no tenía el rostro de un muerto. Tenía paz. Longino lo observó, inmóvil. Algo en él le impedía acercarse como un simple soldado. No era el miedo, no era la repulsión. Era algo más profundo, una reverencia que no sabía de dónde nacía. Había crucificado a cientos, quizá más. Pero jamás había sentido que, al mirar a un hombre muerto, estaba siendo mirado por alguien vivo. Se acercó a la cruz, con la lanza firme entre las manos, pero el alma temblando. Había una orden que cumplir. El protocolo exigía certeza. El imperio no dejaba lugar para dudas. Y entonces, en un acto que parecería banal para los presentes, Longino tomó su lanza, la inclinó hacia el costado derecho del cuerpo colgado, y la hundió. El hierro rasgó carne, y de la herida abierta brotó un torrente. Pero no solo sangre, también agua. Un flujo limpio, inesperado, imposible. Como si el cuerpo no hubiera sido vencido, sino abierto por voluntad. Como si ese costado fuera una puerta. Una fuente. Una señal. Y fue entonces que sucedió lo que ninguna orden imperial podía prever. Una gota, apenas una, salió disparada y golpeó el rostro del centurión. Justo en su ojo ciego. El impacto fue pequeño, pero el milagro, infinito. La visión perdida desde hacía años regresó. El mundo se encendió en su retina como un amanecer nuevo. Y en ese instante, supo. Supo que no era casualidad. Supo que no era castigo, ni accidente. Supo que ese hombre, era el Hijo del Altísimo. Que el que colgaba en la cruz no había sido vencido. Había vencido. No con espadas,
ni con ejércitos, sino con el silencio de quien se entrega. La lanza, símbolo de guerra e imposición, se había convertido en canal de revelación. Y Longino, el hombre endurecido por la sangre, el que jamás había llorado ni frente a la muerte de amigos, se quebró. Dejó caer la lanza. Y con ella, cayó también todo o que creía saber sobre poder, honra e verdade. En ese segundo eterno, ya no fue un ejecutor. Fue un testigo. Un hombre que había tocado la carne del Salvador, y había sido tocado por su gracia. Su mirada se elevó una vez más hacia el crucificado. Pero ya no con deber, sino con asombro, con dolor, con devoción. Porque había herido al justo, y había sido sanado por el herido. La noche descendió sobre Jerusalén con un peso que no era solo del cielo. Longino, aún con las manos manchadas por la sangre del justo, no pudo volver a la rutina. No regresó al cuartel. No dio explicaciones. No escuchó órdenes. Se alejó en silencio, como un ladrón del imperio, pero con el corazón abierto como una herida. Caminó sin rumbo por las colinas que rodeaban la ciudad, con la lanza aún en sus manos. No la sostenía como un arma, sino como un recordatorio. Como si fuera un fragmento del juicio que había caído sobre él, y que, misteriosamente, no lo destruyó, sino que lo redimió. Las leyendas antiguas, recogidas en textos apócrifos, cuentan que esa misma noche Longino lloró como un niño por todo lo que había hecho. No entendía del todo quién era Jesús, pero había visto con sus propios ojos lo que ni siquiera los sumos sacerdotes pudieron reconocer. Su corazón, antes endurecido por la disciplina militar, ahora latía con una extraña mezcla de temor y fe. La lanza, instrumento de muerte, se convirtió en su cruz personal. Y con ella vagó, oculto, esquivando los caminos vigilados, en busca de respuestas que solo el silencio sabía ofrecer. No se sabe con certeza cómo, pero se dice que en los días posteriores a la resurrección, Longino logró acercarse en secreto a algunos de los discípulos. No era fácil. Para muchos, seguía siendo un símbolo del enemigo. Pero había algo en su mirada que había cambiado para siempre. Ya no era la de un soldado. Era la de un hombre quebrado, pero vivo. Y fue allí, entre susurros y oraciones, que recibió el bautismo. Sumergido en aguas que no lavaban su historia, pero que le ofrecían un nuevo nombre, una nueva identidad. No era más centurión. Era seguidor. Era hermano. Con el tiempo, su fe no se limitó al anonimato. No se conformó con haber sido perdonado. Él quería contar lo que vio, lo que sintió, lo que tocó. Se convirtió en predicador. No era elocuente. No era teólogo. Pero tenía una verdad ardiente en su pecho, y eso bastaba. Se unió, según algunas tradiciones, a un grupo de conversos gentiles que predicaban en regiones alejadas de Jerusalén. Entre ellos, Longino era especial, no solo hablaba de Jesús, había perforado su costado. Y había sido perdonado. La tradición oriental afirma que regresó a su tierra natal, la Capadocia. Allí, entre montañas y aldeas paganas, compartió el Evangelio con una convicción inquebrantable. Muchos se rendían a la fe al oírlo. Porque no hablaba desde la teoría, hablaba desde la experiencia. Desde la herida. Desde la redención. Pero el imperio no perdona fácilmente a quienes traicionan su lealtad. Tiempo después, por órdenes del propio Pilato según algunos relatos, o por decreto de un gobernador posterior, Longino fue capturado. No negó su fe. No pidió clemencia. No escapó. Había aprendido del maestro que morir por la verdad es vivir eternamente. Fue degollado. No entre aplausos ni oraciones, sino en silencio. Pero en ese silencio, se oyó un eco eterno. Porque el hombre que había levantado la lanza contra el Hijo de Dios, ahora ofrecía su cuello por amor a él. No era una lanza común. No desde aquel día. La hoja que había atravesado el costado del Hijo de Dios no solo había traspasado carne y hueso, había abierto el velo entre lo humano y lo eterno. Aquella arma, forjada para imponer el poder de Roma, fue bañada por la sangre que redimiría al mundo. Y desde ese instante, se convirtió en algo más que un instrumento. Se convirtió en un símbolo. En un misterio. En una puerta entre lo visible y lo sagrado. Y su historia, apenas comenzaba. Después del martirio de Longino, la lanza desapareció por siglos en el velo del tiempo. Algunos decían que fue escondida por los primeros cristianos. Otros, que fue dividida en fragmentos y llevada a distintas regiones como reliquia secreta. Pero a medida que la cristiandad crecía, también crecía la leyenda, la lanza que tocó a Dios existía. Y quien la poseyera, no sería como los demás. En el siglo IV,
el emperador Constantino, a punto de enfrentar la decisiva batalla del Puente Milvio, habría soñado con una cruz en el cielo y escuchado una voz: «In hoc signo vinces», con este signo vencerás. Según crónicas posteriores, Constantino no solo alzó el estandarte cristiano, sino que marchó con la lanza de Longino en sus manos. Y venció. Con ella, cambió el destino de Roma, transformando el imperio que crucificó a Cristo en la primera gran potencia cristiana de la historia. Siglos después, la lanza resurgió en manos de otro coloso, Carlomagno. Según los anales imperiales, la tenía consigo en cada campaña. Nunca perdió una batalla mientras la llevaba. Algunos decían que la consultaba como si hablara con ella. La trataba no como una reliquia, sino como un talismán de victoria divina. Cuando murió, la lanza estaba a su lado. Su nieto, Lotario, la guardó como una joya inestimable del Sacro Imperio Romano Germánico. Pero a lo largo de la historia, las manos que la tocaron no siempre fueron santas. Durante la Segunda Guerra Mundial, un nuevo capítulo oscuro envolvió la reliquia. Se afirma que Adolf Hitler, obsesionado con lo oculto y el poder sobrenatural, buscó la lanza desde sus primeros días en Viena. Según versiones recogidas por historiadores esotéricos, al conquistar Austria en 1938, Hitler habría tomado posesión de la lanza, guardada en el Museo Hofburg de Viena. Se decía que creía, firmemente, que quien poseyera la lanza gobernaría el mundo, y que perderla significaría su ruina. Y así fue. En abril de 1945, pocas horas después de que los aliados tomaran el control de la ciudad y confiscaran la lanza, Hitler se quitó la vida en su búnker. La profecía se había cumplido. Y el mundo, una vez más, quedó marcado por la sombra de una reliquia que parecía otorgar poder, pero no paz. La leyenda dice que la lanza del destino aún existe. Algunos aseguran que la auténtica está escondida en secreto por custodios que entienden su peligro. Otros creen que la que circula en museos es apenas una copia, una ilusión para proteger al mundo de su verdadero poder. Pero hay una enseñanza que recorre todas las versiones, todos los imperios, todas las ruinas: quien la posee con fe, puede vencer cualquier batalla. Pero si cae en manos impías, desatará tragedias que ni los cielos podrán detener. Porque no es la lanza lo que importa, sino a quien ha herido. Y cuando una reliquia ha tocado el costado de Dios, deja de ser un arma. Se convierte en prueba, en señal, en advertencia. El soldado que atravesó el costado del Cristo no fue el instrumento final del dolor, fue el primero en ser alcanzado por la gracia. Longino, el centurión romano, no sabía que su lanza no solo abriría una herida en el cuerpo del Redentor, sino también una puerta en su propia alma. Aquella hoja afilada, manchada de divinidad, no selló un final. Inició un principio. Porque el que causó la última herida, también fue el primer extranjero en reconocer la realeza de quien colgaba entre cielo y tierra. No era discípulo, no era profeta, no era parte del pueblo de la promesa. Era un pagano, endurecido por la guerra, enemigo de la fe que aún no conocía. Y sin embargo, fue él quien declaró con voz quebrada: verdaderamente este hombre era el Hijo de Dios. La lanza, que en las manos de otros fue símbolo de conquista y dominio, en la suya fue transformada. No por él, sino por aquel a quien tocó. Se convirtió en signo de redención. En testigo de un amor que no se resiste ni ante el hierro. Y aunque su nombre se perdió entre los informes militares de Roma, resuena hasta hoy en las liturgias invisibles de los humildes. Porque allí donde se honra la memoria de Cristo, está también la de Longinos, el hombre que hirió, y fue curado. Los evangelios canónicos son discretos. Pero los textos apócrifos susurran su nombre con reverencia. En el Evangelio de Nicodemo, aparece entre los que vieron caer la oscuridad al mediodía y oyeron el último suspiro de Dios. En las leyendas doradas, sus actos se describen como milagrosos. Y en la Iglesia Ortodoxa, se le celebra como mártir el 16 de octubre, no por su lanza, sino por su transformación. Longino no murió en la gloria imperial. Pero vive donde la fe convierte a los verdugos en testigos. Donde las heridas se convierten en puertas. Donde el dolor revela lo invisible. Porque al final se cumplió la mayor de las ironías divinas: el hombre que hirió al Cordero, fue el primero en ser lavado por su sangre. Y así termina esta historia, pero no como un final, sino como una invitación. Porque si la lanza de Longino tocó a Dios, tú también puedes ser tocado por esa misma gracia. No importa cuán lejos hayas ido. No importa cuán roto estés. La redención sigue viva. Y el testimonio de Longino nos recuerda que, incluso cuando somos parte de la herida,
aún podemos ser parte del milagro. Si esta historia habló a tu alma, si alguna parte de ti se vio reflejada en el soldado que no buscaba a Dios, pero fue encontrado por él, entonces no dejes que esta palabra se pierda. Dale like, suscríbete al canal y comparte este mensaje con alguien que necesita saber que todavía hay esperanza. Porque la lanza no fue el final, fue el comienzo.